Muchas gracias. Bueno, antes de iniciar con la actividad del día de hoy, con la conferencia, me gustaría eh, contextualizar esta actividad. Esta conferencia se brinda en el marco del programa académico de género que ofrece Flaxo Uruguay a través de su programa Género y Cultura. Este programa académico se organiza en 3 niveles de formación, en un nivel de diploma, de especialización y de maestría. Y recientemente, este año, hemos incorporado la orientación en género y salud integral, que busca contribuir y enriquecer el campo de la salud mediante la incorporación de la perspectiva de género, de la perspectiva interseccional y de derechos humanos. Hemos integrado esta mención en la maestría porque entendemos que la salud integral implica superar esas miradas que son reduccionistas y que son únicamente biologicistas y requiere de integrar un modelo crítico sobre las formas en las que se produce la salud y la enfermedad en el sistema actual. Esta actividad del día de hoy se enmarca en el seminario de género, interseccionalidad y determinación social de la salud, que se integra en el ciclo 1, como les decía, estos 3 niveles de formación que componen el programa de formación en género, y cuyas docentes son la doctora Virginia Cardoso, que está aquí presente y que es la coordinadora académica de esta orientación en género y salud integral, que transversaliza todo el programa, y la doctora Natalia Echegoinberri. En este marco contamos con la participación, que nos honra, de Jaime Breil Paz y Miño, a quien le agradecemos en nombre de Flaxo Uruguay y del programa Género y Cultura su participación en esta conferencia del día de hoy, que hemos titulado, que él titula La epidemiología crítica en el debate actual sobre la determinación social de la salud en América Latina. Me gustaría presentarlos brevemente, tanto a Jaime como a Natalia. El doctor Breil es médico, es investigador, es de origen ecuatoriano. Fue presidente de la Academia Ecuatoriana de Medicina durante el periodo 2014-2016. Fue rector de la Universidad Andina Simón Bolívar desde 2016 a 2018. Es director del Centro de Investigación y Laboratorios en Salud Colectiva de la Universidad Andina del Ecuador. Es director del doctorado en salud colectiva y coordinador del postdoctorado. Es reconocido internacionalmente como uno de los fundadores de la epidemiología crítica latinoamericana. Es cofundador de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, Salud Colectiva. Es autor de 26 libros que se han traducido en portugués y en inglés. El último es publicado por la Universidad de Oxford y ahora traducido al español en coedición con la Universidad Andina Simón Bolívar y la UNAM de México. Es coautor de 78 libros en español, en portugués, en inglés y en francés, y centenas de artículos de revistas. Sus obras, aportes metodológicos e instrumentales han significado contribuciones pioneras e innovadoras en la teoría y en la metodología de la investigación en salud, la epidemiología, la historia del pensamiento en salud. Es profesor invitado en universidades de su país, de Latinoamérica, de Norteamérica y en Europa. Varias le han concedido título honorario y 2 doctorados honoris causa en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, y la Universidad de Cajamarca. Cuenta con premios de investigación y reconocimientos de gremios de trabajadores y organizaciones sociales del campo, nacionales e internacionales. Y por su parte, Natalia es a quienes las estudiantes ya conocen porque la hemos tenido en una clase en el seminario anterior junto con Leticia Artiles. Es abogada por la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, Argentina. Es psicóloga por la Universidad de Palermo y es magíster en salud pública por la Universidad de Buenos Aires.
Es investigadora asociada al Centro Petriflón de Harvard e investigadora asociada al Centro Petriflón de Políticas de Derecho Sanitario, Biotecnología y Bioética de la Facultad de Derecho de Harvard. Es coordinadora académica del Observatorio de Justicia Sanitaria y Climática de Vacunas para la Gente de Latinoamérica y coordinadora del Grupo de Trabajo de Prevención, Preparación y Respuesta a Pandemias de Vacunas para la Gente. Fue consultora técnica sanitaria y coordinadora del Foro Permanente sobre el Acceso a la Justicia y Derecho a la Salud en América Latina en contexto de pandemia del COVID-19. Fue coordinadora académica de la maestría en gestión de sistemas y servicios de salud de la Universidad Nacional de Rosario y cuenta con variadas publicaciones. Bueno, es un placer, un honor recibirles a ambos. Sin más, le damos la palabra al doctor Jaime Breil. Adelante, Jaime. Muchas gracias, Lena. Voy a compartir mi presentación. Para mí es un gran honor ¿Sí la están viendo bien? La estamos viendo perfecto, Jaime, y te escuchamos perfecto. Muchas gracias. El título que finalmente he dado a esta conferencia es La epidemiología crítica, repensando la relación inequidad-desigualdad desde la determinación social. Un subtítulo: El poder y las relaciones de clase, género y etnorraciales. Yo quiero empezar agradeciendo el honor de esta presentación, dando un cordial saludo a la coordinación, a los docentes y las docentes, estudiantes de la maestría, por parte de nuestro equipo, nuestro equipo del SILAB Salud. Un agradecimiento a Lena y a Virginia, también a Natalia por este honor de poderme dirigir a ustedes en este importante programa que se está impulsando por Flaxo. Hago una aclaración. Hay diversas facetas, ¿no es verdad?, de la investigación sobre la desigualdad y la lucha por los derechos de género. Pero mi propósito en esta clase es ofrecerles, desde la perspectiva de la epidemiología crítica, una nueva aproximación conceptual, metodológica y también de praxis. Voy a concentrarme en la importancia de no relegar el tema conceptual y metodológico para solamente hablar de las acciones, sino que devolver unidad a esos tres elementos y entender que para poder hacer, a mi modo de ver, en el siglo XXI, un trabajo efectivo en la lucha por los derechos de género, tenemos que aproximarnos con una nueva mirada, epistemológicamente hablando, teóricamente hablando y metodológicamente hablando, de la investigación. El contenido de mi presentación tiene 4 puntos. En primer lugar, hablar un poco de estas categorías epistemológicas que son indispensables, a mi modo de ver, para repensar la ciencia y la salud. Segundo, el paradigma integral de la determinación social, contrastándolo con el paradigma causalista, empírico, funcional de los determinantes de la salud. Tercero, repensar desde la epidemiología crítica los conceptos e instrumentos del derecho a la salud y de la bioética. Y en cuarto lugar, la diferencia entre las categorías inequidad y desigualdad. Esto es muy importante, y hacerlo a la luz de esta contribución que hemos hecho desde la determinación social y los instrumentos que esto ofrece en función de entender una matriz del poder, de las relaciones de poder de clase, poder de género y poder etnorracial. Como ustedes ven, es una temática amplia. Estos 4 puntos no podrían jamás ser tratados en una hora en todo su detalle. Yo he hecho un esfuerzo para sintetizar las cosas que me parecen importantes, y en la presentación voy a recurrir, nada más con fin de organizar el pensamiento, a algunas tablas, a algunos detalles que no las voy a explicar exhaustivamente porque no me daría el tiempo, pero que si ustedes después miran la grabación y detienen la grabación cuando lo consideren necesario, pues entonces simplemente
ya podrán estudiar aquello, ¿no es verdad? Entonces, estamos en función de eso. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje de esta actividad que yo les propongo? Primero, explicar los fundamentos y categorías epistemológicas indispensables para repensar esta temática. En segundo lugar, explicar la sustancial diferencia entre los conceptos de determinación social y determinantes sociales de la salud. En tercer lugar, comprender y sustentar una visión integral del derecho a la salud y la bioética. Y finalmente, distinguir la diferencia e interdependencia entre las categorías inequidad y desigualdad. Entonces, y para poder trabajar, esta mañana yo le envié a Virginia una bibliografía adicional a más de la de mi libro, pero quiero explicar que me voy a basar en mi trabajo, no porque yo considere que yo agoto de modo alguno este debate que estoy proponiendo sobre género y salud, sino porque voy a aproximarme desde una perspectiva de la cual yo soy autor y que quiero que esa perspectiva quede perfectamente aclarada. Ustedes podrán recurrir, obviamente, complementariamente a cualquier otra bibliografía que consideren importante. En la base bibliográfica de lo que voy a hablar hoy día va a estar el tema de los temas que yo planteo en este libro que originalmente fue publicado por la Universidad de Oxford en inglés y que ahora tiene su versión en español, una coedición de la Universidad Andina con la Universidad de México. Y además que ahora tendremos en noviembre también lanzado en el Congreso Nacional de Epidemiología del Brasil, tendremos también el tema de una edición en portugués del libro que ha sido realizada por un equipo de investigadoras e investigadores de la Universidad de Sao Paulo. Ustedes pueden recurrir a este código QR, como tal vez les habrá explicado Virginia, para poder descargarse gratuitamente el libro. Y solamente les pedimos que en retribución a esto, pues ustedes nos envíen a un correo que está ahí, nos envíen la indicación, digamos, de su nombre, de su ciudad y de su país. La bibliografía la estoy indicando aquí. Estas son las páginas del libro en las cuales yo creo que de alguna manera estaré yo refiriéndome hoy día. Pueden mirarlas después. Y en términos de género, también algunas contribuciones que yo creo que soy uno de los miembros del género masculino en reeducación, que empecé a incurrir en una reflexión muy respetuosa del movimiento feminista, pero también desde la voz mía, de lo que yo entendía desde la perspectiva de la teoría crítica de la salud, para este texto de la triple carga, luego este texto de género, poder y salud, que incluso fue premiado por un tribunal que por suerte estaba integrado por distinguidas pensadoras del movimiento feminista de Ecuador, luego el trabajo en el género entre fuegos y finalmente esta contribución de un capítulo en este libro sobre cuerpo, diferencias y desigualdades. Ahí tienen ustedes una idea más o menos de las incursiones que hemos hecho en esta temática. Pero por supuesto que esencialmente yo soy epidemiólogo y por eso desde esta perspectiva es que yo voy a hablar hoy día. Tenemos en primer punto de esta intervención es esclarecer las categorías epistemológicas para repensar, ¿no es verdad?, nociones básicas de epistemología de la ciencia. Y entonces hay que decir, hay que preguntarse, ¿qué es lo que hay que repensar en la ciencia sobre la salud y sus elementos? Y digamos que podríamos decirlo de esta manera, la ciencia cartesiana, es decir, el positivismo que se ha apoltronado en las facultades de las ciencias de la salud, opera con una lógica en su pensamiento científico que yo la he llamado del pico del iceberg, es decir, una noción reduccionista de la salud y de todos los elementos que la conforman y que desafortunadamente son trabajados desde un pensamiento y metodología que deben superarse. Por eso yo estoy planteando hoy, estoy orientando esta charla hacia esos temas.
¿Cuál es esta noción del pico del iceberg? Ustedes ven que esta metáfora la utilizo para significar que así como en lo físico, digamos, para entendernos, cuando está sobre la superficie del agua, lo que mida es, lo que puede mirar es solamente el pico de esta enorme formación que llamamos un iceberg, pero que hay mucho debajo de la línea de visibilidad que nos permite ver, ¿no es verdad? Y que debajo hay mucho más de ese elemento. Entonces, ¿qué es el pico del iceberg? Sería lo que está aquí expresado. Son las expresiones empíricas, lo ostensible de la salud y específicamente dentro de la visión de la salud, los temas de género. ¿Y qué es lo que no se reconoce, ni se ve, ni se entiende, ni se integra en el conocimiento? Es el tema de la determinación social de estas expresiones. Entonces, aquí estamos hablando de que en el procedimiento clásico convencional cartesiano, lo empírico directo de evidencias individuales es lo que se mira, es lo que se estudia, es lo que sofisticadamente se trabaja en la investigación, incluidos los temas de género muchas veces, aún de personas que están muy bien intencionadas, con una visión tal vez crítica de lo político, pero que en la ciencia están incurriendo en un trabajo de carácter empírico cartesiano. Entonces, el sistema cartesiano de conocimiento, ¿no es verdad?, fragmenta la realidad. Eso es consustancial a su manera de entender la ciencia. Toma una realidad, la fragmenta. ¿Por qué? Porque considera que las partes constitutivas de ese fenómeno es lo que encarnan la esencia del fenómeno. La salud, por ejemplo, es mirada desde la salud de las personas, o sean estas hombres, mujeres o del género que fueran. Entonces, ahí hay una fragmentación lógica y además a esos fragmentos se los desvincula de su contexto histórico. Por tanto, normalmente se entiende la causalidad de los problemas que en el cuerpo humano, en la psicología humana individual, ¿no?, en la mente humana individual se producen, concentrándose en el máximo en los estilos de vida personales, separados totalmente de los modos de vida estructurados alrededor de una matriz de poder que la gente vive. Entonces son importantes los casos, son importantes los factores de riesgo, ¿no es verdad? Las desigualdades en el caso de género, pero siempre vistos desde el pico del iceberg. Entonces nosotros creemos que es importante, y a eso he dedicado yo buena parte de mi lucha, es a pensar integralmente. Tomo apenas como un recurso explicativo este mural pictórico producido por mi madre, que es una de las más importantes artistas, fue pues una de las más importantes artistas plásticas de mi país. Cuando uno mira una imagen, igual que cuando la ciencia se aproxima a un objeto de estudio, lo que ve es lo inmediato visible, cuerpos en este caso, puede ver mujeres en este caso, puede ver madres en este caso, si es que hay un acto de crianza. A lo mejor si penetramos un poco más, vemos trabajo. Eso ya es una categoría interesante, una dimensión de la realidad adicional que va llenando lo que esto significa. Ternura, ¿no es verdad? Cultura, pero tal vez está sugerido una expresión inmediata de lo que es un modo de vivir. Y a lo mejor alguien puede decir, sí, pero mira, es un esfuerzo, es un tipo de trabajo que genera una sobrecarga en el cuerpo de esas trabajadoras, etcétera. Pero en general, los vínculos profundos de lo social, de lo cultural, ¿no?, de lo biológico integral, etcétera, etcétera, que se están gestando en un espacio social, quedan atomizados, quedan desarticulados y quedan descontextualizados. Entonces, tomando incluso para apoyarme en esta crítica que voy a hacer, yo soy médico y tengo mucho orgullo de mi profesión. No me ha servido tanto en la vida ser médico para la lucha que yo he hecho en el campo de la epidemiología. Pero miren ustedes lo que dicen dos distinguidos miembros del Royal Society de Londres
sobre lo que es la investigación médica en Inglaterra, en Gran Bretaña. Dicen, le llaman la burbuja biomédica. Y hablan en su libro, en este libro, de cuánto esta aproximación biomédica está sobrevalorada, está sobredimensionada y es además inconsistente y significa, dicen ellos, un desperdicio económico. Todo esto que publican las revistas de alto impacto, que se hacen los centros de investigación más conocidos, etcétera, con mayor poder económico, pues ha construido este edificio del pensamiento cartesiano que no nos deja ver los fenómenos y que permea a otros campos de las ciencias sociales cuando desde las ciencias sociales se procura hacer un trabajo de antropológico, cultural, de género, de lo que fuera, permea este cartesianismo y imprime una impronta en esta manera de pensar, en esta manera de hacer ciencia. Entonces, de esta manera, por esta plataforma epistémica que está operando desde el poder, se reproduce lo que yo creo que le fue dado un nombre, algo que nosotros veníamos denunciando mucho tiempo desde América Latina, en la Universidad de Stanford, le llamaron agnotología a la ciencia que estudia la ignorancia planificada a partir de esta ciencia, de esta burbuja científica, de este modo cartesiano de entender el conocimiento y la investigación. Entonces, hay lamentablemente en las universidades, en los centros de investigación, un uso del conocimiento científico de tal manera que sea de buena o de mala fe, termina modificado el horizonte de visibilidad científica. Eso es lo que estudia este curso formal de posgrado en la Universidad de Stanford y que yo pues cuando vi esto existiendo, dije, bueno, esto es lo que hemos hecho desde América Latina desde tanto tiempo, que es denunciar la ignorancia estratégica que ha construido la vieja salud pública y los estudios antropológicos, los estudios sociológicos, muchas veces hechos desde la perspectiva cartesiana. Y esto significa algo muy importante a lo cual le da un nombre Sandra Harding, que es que termina ocultándose y reprimiendo el conocimiento profundo. Termina ocultándose y reprimiendo el conocimiento independiente y se genera un proceso que Harding llama analfabetismo científico. Entonces, en la salud pública de carácter cartesiano, que es la hegemónica, que es la que está presente en la mayoría de instituciones de nuestros países y del mundo, ¿no es verdad? La ciencia hegemónica ha penetrado esa salud pública, incluso en espacios de buena fe, y está reproduciéndose desde la salud pública también la ignorancia estratégica, que implica en última instancia que se producen estudios que denuncian hechos, variables, factores de riesgo, etcétera, etcétera, sin revelar sus raíces, sin entenderlos, sin explicarlos, sino describiéndolos, que informa a través de sus reportes, pero de una manera que no moviliza, que no lleva a una movilización social colectiva ni de la propia academia para actuar. Se reconocen en el mejor de los casos, factores causales o risk factors, factores de riesgo, es verdad, aislados de la problemática sin mostrar las relaciones que estos tienen con los procesos estructurales que los generan y con los correspondientes sistemas ecosociales de los que forman parte de una dinámica compleja, ¿no? Entonces, estamos en un embrollo en donde se ve con claridad esta relación del conocimiento que aplicamos, del modo de hacer ciencia, no solo sobre el género, sino en cualquier otro campo, en donde en esta figura que yo la explico en mi libro, que es la relación entre el recuadro que aquí en la metáfora del dibujo, en este mapa de ideas, en este ideograma, el modelo está en el centro, es el más pequeño, el modelo científico, un modelo de cómo hemos pensado determinados problemas, hace parte de o está profundamente dependiendo del sistema de interpretación que los científicos que construyen el modelo han utilizado, digámoslo en términos junianos, del paradigma en que este modelo ha sido construido. Pero estos paradigmas
en una sociedad concreta hacen parte de un clima cultural, de unas modas intelectuales, ideas visibles y temas prohibidos, como diría Foucault, que forman la episteme. Entonces, el modelo no se construye al vacío, por más que sus proponentes tengan un pensamiento histórico, un pensamiento social crítico, pero si no tienen una epistemología y una metodología y una visión de la ciencia distinta, pues terminarán haciendo un modelo con elementos interesantes, pero que está inscrito en un paradigma cartesiano, y este paradigma se refuerza en un clima cultural, en una episteme, que además todo este movimiento tiene que ver con las relaciones de poder de la sociedad en la que se esté haciendo este movimiento. Entonces, esta relación es muy importante entenderla para que ustedes comprendan por qué voy a diseñar lo que resta de esta presentación de una manera determinada. Entonces, hagamos primero, situémonos frente a la noción salud. Parece que es self-explaining, es verdad que se explica por ti misma, porque alguien puede decir, ¿quién no va a saber qué es salud? Pues, ¿quién no va a saber qué es salud? Pero muy restrictivamente, porque para entender qué es salud, como yo voy a verla hoy día, hay que hacer un trabajo y hay que hacer una relación del pensamiento social con el pensamiento académico crítico muy profundo. Entonces, salud, ¿no es verdad? Tiene varias dimensiones, ¿no? Y estas dimensiones no se las conoce, no se las entiende, o se tiene una noción nebulosa, muy empírica de estas relaciones. A nivel de las categorías, esto nos lleva entonces a distinguir la categoría salud colectiva de la categoría salud pública de la categoría salud individual. Más o menos creo yo que es lo que pretendo inicialmente hacer esta distinción, porque ya veremos que cualquier problema que estemos tratando, sea este el problema de los procesos de género o cualquier otro problema que conforma este complejo mundo de la salud, pues tienen que ser entendidos o son entendidos y son además afrontados, sea desde la salud colectiva, desde la salud pública y la salud individual, y obviamente que estos son elementos que debieran ser interdependientes en el diseño de un sistema, porque la salud colectiva a nivel del Estado y de la sociedad en general es todo el conjunto de acciones que se hacen más allá del gobierno y del aparato público institucional, que es lo que hace la salud pública. La salud pública es apenas una parte de la salud colectiva, y obviamente la salud, las acciones y los afrontamientos sobre la salud individual, sean estos en el espacio privado o público, son elementos que simplemente están ligados a la problemática inmediata de personas y sus familias. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué son estos? ¿Son tres elementos eh, yuxtapuestos? ¿Son distintos? No, son parte de una misma complejidad que se llama la complejidad del proceso de salud. El proceso de salud tiene, entre otras complejidades, esta integración por el ámbito, por el espacio de pensamiento y de acción que están implicados, sea por la salud colectiva o por la salud pública e individual. Y entonces, distinguir el cartesianismo no distingue, porque la visión cartesiana, por sofisticada que ésta sea, con el software, con las estadísticas, con las matemáticas, con los modelos digamos, factoriales, etcétera, ustedes van a ver que en el cartesianismo la salud individual no es más que la sumatoria, perdón, que la salud colectiva no es más que la sumatoria de todo lo que pasa en los individuos. Entonces, nosotros tenemos que entender que la salud individual son los fenómenos del proceso de salud que se observan, explican y atienden en las personas y sus familias, mientras que la salud colectiva son los fenómenos que se producen, observan y afrontan en la comunidad y sociedad. Esta de acá está ligada por su propia, por su propia definición y contenido, está ligada a una acción asistencial de cuidado, de reparación, de lo que ustedes quieran, sobre personas y familias, ¿no? Mientras que en el caso de los procesos que se observan en la sociedad en su conjunto, la acción no está enfocada en elementos asistenciales en un espacio hospitalario o de la consulta. Son procesos sociales sobre los que se actúa
y que son absolutamente urgentes para trabajarlos. Y entonces, estemos hablando del género o cualquier otro desafío, las entradas pueden ser de cualquiera de estas dos vías. Entonces, ok, estamos mirando que hay que superar un modelo epistémico, una manera de entender y de actuar. Y la pregunta es, ¿cómo damos el salto a una ciencia sobre la vida ya integrada plenamente en el espacio social para, por ejemplo, entender la desigualdad? Entonces, hemos planteado, y esto es lo que yo planteo en mis trabajos, que hay necesidad de hacer un triple salto, que son tres elementos interdependientes, que es pasar de una teoría colonial, cartesiana, patriarcal del poder, a hecha desde el poder, quiero decir, sobre la salud. Una teoría colonial, cartesiana, patriarcal, hecha desde el poder, a una teoría propia, soberana, decolonial, intercultural y plenamente integral sobre el tema de género. Pero no es este el único salto conceptual teórico, sino que está el tema metodológico, porque nada logramos con cambiar las categorías si seguimos utilizando la misma metodología en el manejo de datos y narrativas, quanti y quali, en el pico del iceberg. Necesitamos una metodología metacrítica del pensamiento complejo, una metodología metacrítica del pensamiento complejo hecha desde todas las voces, una ciencia construida desde todas las voces. Y en la acción, que además está interdependiendo a los otros grandes cambios, saltar de la concepción que tenemos del actuar como reparación funcional, pensada desde el poder, y el sistema de acción transformadora que lo pensamos desde la sociedad en emancipación. Entonces, a veces nos confundimos porque desde las agencias de cooperación internacional nos proponen cosas llamativas, aparentemente integrales, nos hablan de One Health, etcétera, etcétera, y seguimos y nos siguen poniendo en el esquema funcional del poder. Lo mismo pasa con los determinantes sociales de la salud. Entonces, acá estamos hablando de un sistema de acción transformadora. ¿Y cuáles son las categorías que vamos a echar mano para poder hacer esta construcción crítica, solidaria e intercultural en el caso de la epidemiología? Aquí yo voy a aterrizar en mi propio campo de lucha, que es la epidemiología, para mostrarles cómo yo podría reflexionar una epidemiología crítica del género desde una visión contrahegemónica. ¿Qué categorías necesito para salir del molde de la burbuja cartesiana? En vez de considerarle a la realidad de salud como un conjunto de factores de riesgo, es decir, un mundo estático de fragmentos, necesito una categoría como reproducción social que me explique que ese mundo donde está dándose la salud es un mundo en movimiento, que es un movimiento complejo, multidimensional, que no encontramos ni siquiera todo ese movimiento en las personas, y que necesitamos mirar otras dimensiones de la realidad para entender la salud. Entonces, primero, el movimiento, en lugar de la visión estática de factores. Luego, sabemos que este movimiento es un movimiento que genera, que produce condiciones de salud, y a eso le llamamos determinación social de la salud. Entonces, estamos empatando una visión dialéctica, una visión dialéctica del movimiento histórico donde se da la salud, que es complejo y multidimensional, a este hecho de que este movimiento genera o produce condiciones de salud, para lo cual hemos propuesto en la epidemiología la categoría de serviciación social. Pero este movimiento histórico, esta reproducción social, no es una abstracción, es un reflejo de una realidad. Y entonces, ¿de qué realidad estamos hablando? Perdón. Estamos hablando de una realidad histórico-social que tiene como eje de su movimiento la acumulación de capital. Entonces, si la reproducción social, el nombre que tiene
en los últimos siglos es acumulación de capital y es lo que marca el carácter de esa reproducción social, entonces esto que se genera y produce en la determinación social de la salud necesita una categoría que estudie una consecuencia de la acumulación de capital, que es el anverso de la otra cara de la dialéctica histórica, que es la exclusión masiva y la injusticia social. Entonces, la acumulación privada versus el movimiento social necesita ser estudiada con una categoría que es la inequidad. Y solo entendiendo de esta manera la inequidad, que es el movimiento bajo relaciones de poder, podremos entender las expresiones empíricas de la equidad, de la inequidad, que es la desigualdad. Entonces, desigualdad, explicar y trabajar la desigualdad sin entender y explicar la inequidad es un proceso definitivamente, digamos, es ignorancia estratégica. Y la subsunción implica que como no creemos en un mundo lineal del pico del iceberg, de expresiones empíricas, sino un complejo movimiento dialéctico, entendemos que al ser la realidad multidimensional, hay espacios o dimensiones de mayor complejidad que otras. Más complejo es el movimiento general que el movimiento particular que se da en las clases sociales con relaciones de género y etnorraciales. Y más compleja es una clase social con las relaciones de género y etnorraciales que lo que se da en el individuo y su familia. Entonces son instancias de complejidad distinta que están subsumidas las menos complejas en las más complejas. O a la inversa, que las de mayor complejidad subsumen los procesos más complejos. Para el cartesianismo del poder hegemónico, es muy importante borrar la subsunción y reemplazar la subsunción por la noción causalidad, que es lo que la vieja epidemiología y la salud pública plantean. Factores de riesgo o factores causales de los problemas de cualquier índole, incluidos los de género. Aquí tenemos una visión dialéctica de subsunción que es una manera totalmente distinta de entender. Y todos estos cuatro grandes elementos se dan siempre de una sociedad que hace un metabolismo permanente con la madre naturaleza, con la naturaleza. Y entonces ahí tenemos una relación sociedad-base natural que también es parte de este mega movimiento. Entonces, sobre esta base de lo que yo he sintetizado en la parte primera, hablemos entonces ahora a ver si podemos explicar bien la diferencia entre determinación social y determinantes sociales de la salud. Muchas compañeras o compañeros investigadores a lo largo de mi experiencia en todo este continente, cada vez que me oyen hablar de esto, muchas veces tratan de defender su zona de confort, pues si es que les vino desde la OPS o desde la OMS la teoría de los determinantes sociales de la salud y parece que eso es ciencia consolidada, pues entonces, ¿cómo me quieren sacar de mi zona de confort para hablarme de una categoría de determinación cuando yo estoy trabajando con determinantes? Pues precisamente ese es el tema de la lucha eterna de la ciencia que América Latina propuso desde los años 70 del siglo pasado la noción de determinación social. Yo fui precisamente uno de los gestores de ese movimiento y a diferencia de lo que fue una mala copia, una desleal copia del pensamiento latinoamericano, que fue la teoría de los determinantes sociales de la salud. Alguna vez, si tenemos tiempo, les contaré por qué este epistemicidio que hizo la OMS cuando generó sus determinantes sociales de la salud, sin citar a un solo autor latinoamericano, cuando se habían producido grandes cantidades de libros sobre esta diferencia, pues entonces ahí ese es otro tema Entonces, volvamos a las categorías. Reproducción social. ¿Qué es la reproducción social? Es un movimiento. Toda sociedad tiene un movimiento de carácter multidimensional de producción y distribución de la vida, que es la base o matriz dialéctica donde el sujeto vivo, ¿no? Colectiva e individualmente se objetiva en las cosas, ¿no?
Y esto a la par que esto crea valores de uso, ¿no? Y que pueden intercambiarse, valores que tendrán un valor de cambio, etcétera, se generan además condiciones culturales, políticas de dicho movimiento. Entonces, lo que pasa es esto, que así como los animales hacen un proceso de producción, ¿no? Y de reproducción natural, sujetos a un instinto, los animales también tienen un proceso de reproducción, pero no es social porque los animales no son un espacio histórico, los animales no humanos, ¿no? Digo, no son un espacio histórico porque no hay proyecto, hay un mundo de instintos. Pero este mundo histórico de la reproducción social, que no es igual a la reproducción natural, y de este gran metabolismo sociedad-naturaleza, es justamente esta dialéctica entre el sujeto transformador o la sujeta transformadora de la naturaleza, ¿no es verdad?, que actúa sobre objetos de la naturaleza con el objeto de hacer una producción. Esta producción va a un proceso de distribución y de distributivo, ¿es verdad? Que va a darse según las relaciones de poder de clase, etnia, y raza y género en el mercado, y que obviamente también hay un espacio en la familia, que es otro de los elementos de la reproducción social, en la familia, donde, y hay un tercer elemento de la reproducción social que se da de la producción, que es aquello que queda como un elemento que se añade a la naturaleza como resultado del proceso productivo. Entonces, la producción obviamente implica que históricamente la sociedad para reproducirse necesita el del consumo. Y este eje material de la producción y este eje dialéctico material de producción y consumo, obviamente viene sea de aquello que las diferentes condiciones de clase, género, etnia, raza, etcétera, pueden tener del mercado, o también sucede a nivel de la familia, ¿no? Que no va por el mercado, pero que es un mundo también profundamente conectado a la vida más amplia. Los estilos de vida familiares están muy conectados a los modos de vida de las clases sociales, pero también tenemos aquello que el Estado nos da para el consumo, sea como subsidio, sea como en otros mecanismos, pero también tenemos que consumir aquello que nos viene de la naturaleza sin pasar por estos elementos anteriores. Entonces, esto no es simplemente un movimiento histórico dialéctico de la economía o de la parte económica del sujeto, del sujeto social humano, sino que es un movimiento donde simultáneamente se están generando, por ser un proceso consciente, con proyecto histórico, se está creando cultura, se están creando formas de organización y relaciones de poder, así como la construcción de relaciones con la naturaleza. Entonces, por tanto, no hay un solo elemento de los que constituya la vida de reproducción social humana, como son las relaciones de género, que estén absolutamente librados a su propia lógica, a un mundo independiente, a un mundo cartesiano, a una burbuja cartesiana que es la que nos construye falsamente la ciencia hegemónica. Entonces, la reproducción social en nuestras sociedades capitalistas adquiere la forma de acumulación de capital. Eso es consustancial a ser una sociedad capitalista. Y hay capitalismos del más variado género. Hay el capitalismo de Estado en la China, el capitalismo de Europa del Norte, el capitalismo de otras partes del mundo. Es decir, hay formas de acumulación de capital que tienen diferentes componentes de otros tipos, pero que en definitiva implican en el meollo del asunto un proceso de valorización del valor, que eso es lo que genera la acumulación de capital. Es decir, ahí es donde está la matriz estructural, económico-política de la inequidad, en la base material en la que quienes tienen la capacidad de controlar el capital van a ser, a diferencia de los obreros, de los operarios u operarias que mueven estas relaciones productivas, esto va a generarse entonces una relación de acumulación de plusvalor. Eso es lo que está en la matriz económica de cualquier otra expresión donde haya relaciones de poder. Pero ojo, esto no significa un determinismo económico, de modo alguno. Esto no significa que la sociedad,
que el género o que cualquier otro fenómeno o que las transmisibles o que las enfermedades vectoriales sean exclusivamente sujetas a un determinismo económico. No, señor, porque esto es apenas una parte del movimiento consustancial al capitalismo mientras no cambie la humanidad, pero en definitiva nos exigen entender, no dejar de lado esta base material para poder ir entendiendo con autonomía relativa el movimiento histórico de otras dimensiones de la vida. Entonces, ahora entremos en entender la categoría inequidad y desigualdad. La salud colectiva como proceso complejo de reproducción social abarca obviamente fenómenos sociales y biopsicológicos. Y esto, la determinación social, la categoría determinación social, entiende que la reproducción social tiene este poder generativo de consecuencias que las llamamos parte del proceso salud, ¿no es verdad? Y entonces la determinación social sustituye el determinismo y el reduccionismo de la causalidad lineal con, con la dominancia, con la noción de dominancia dialéctica multidimensional de la determinación, en donde no hay ningún polo determinante absoluto, donde hay un movimiento donde lo menos complejo y lo más complejo están siempre en un movimiento histórico dialéctico de dominancia y de autonomía relativa. Es decir, esto rompe con el determinismo histórico, una lectura, digamos, típicamente weberiana o puede ser cartesiana de lo social, o puede ser inclusive un marxismo mecanicista, economicista, que está basado en el determinismo de un determinado tipo. Entonces, ¿qué nos interesa cuando estamos entendiendo un proceso biológico, psicológico, etcétera, individual, o que está presente en la dimensión natural de los ecosistemas o del ser humano? No es que hay algo social externo a lo biológico, sino que hay un proceso de subsunción social biológico que son elementos inseparables, que solo el cartesianismo creó esta falsa ruptura, esta fragmentación de factores de riesgo frente a procesos de otro tipo en la salud. Entonces, esto no solamente ha sido un objeto de trabajo en la salud colectiva latinoamericana, pues aquí tienen ustedes un ejemplo de dos biólogos de la Universidad de Harvard, Richard Levins y Richard Lewontin, que hablan de la relación profunda, que justamente ellos dos encabezaron este movimiento que por suerte le libró a la teoría ecológica de la trampa darwinista, ¿no? De la visión de Darwin, que es que si bien aportó a la humanidad el conocimiento de que las especies tenían una relación adaptativa, pero no es una pasiva adaptación, sino que estos biólogos muestran que es un movimiento dialéctico entre la parte biológica animal y la parte, digamos, del contexto de determinación. Y así, por ejemplo, ellos explican y ejemplifican profundamente cómo los elementos genotípicos, los fenotipos, ¿no es verdad?, están sujetas a una presencia permanente de las relaciones sociales, y yo le he aumentado al pensamiento de ellos, muy influido además por el pensamiento, por otras fuentes de pensamiento no necesariamente epidemiológicas, y sobre todo el pensamiento indígena, que aquí hay de por medio también una presencia, una determinación social de la espiritualidad y de la subjetividad y del psiquismo, ¿no es verdad? Entonces, la determinación social de la salud se genera en un proceso multidimensional y contradictorio. ¿Y qué es determinación, en definitiva? Es que es categoría que corresponde a la forma, acto o proceso, no estamos hablando de relaciones factoriales, sino de proceso por la que un objeto adquiere sus propiedades. Esa es la noción de determinación. Yo la apliqué a la epidemiología y generé esta propuesta que está desde mis primeras publicaciones y que ahora la he consolidado, que es entender la determinación social de la salud como un movimiento complejo multidimensional, donde el individuo con sus estilos de vida
forma parte y está por su menor complejidad, hace parte de un proceso más complejo, que es el proceso colectivo de los modos de vivir de su clase, de su condición de género y etnorracial, pero que estos colectivos a su vez forman parte y hacen parte de un proceso más complejo, que son los procesos sociales, de la reproducción social por acumulación, de las relaciones políticas, culturales y metabólicas que genera esta sociedad capitalista. Pero que este no es una relación causal, que lo general causa lo particular y que lo particular causa lo individual. No es una relación cartesiana, sino que es un movimiento permanente donde están con vida siempre y simultáneamente los movimientos sociales, colectivos o individuales. En esta dialéctica que está aquí enunciada de doble vía, que es la de subsunción y de autonomía relativa. Aquí no hay determinismo alguno, lo que estamos planteando es un movimiento y el valor, si ustedes quieren, fáctico que esto tiene, es que esto nos ayuda a rediseñar el sistema de salud en su totalidad, porque ya no lo vamos a ver solo como un sistema de salud que atiende a los individuos y que entiende a lo mejor, en el mejor de los casos, los itinerarios cotidianos de exposición, vulnerabilidad, los procesos corporales y embodiment del genotipo y fenotipo, su psiquismo y espiritualidad, sino que este movimiento de los individuos está profundamente entrabado e interrelacionado con el modo de vivir colectivo y que no podemos entender el uno sin el otro, y que estos grupos sociales están en una sociedad con sus relaciones históricas también. Entonces, esta dialéctica de subsunción y autonomía relativa sustituye la noción que se inscribió en la salud pública desde el siglo pasado de considerar el sistema de salud o el mundo como que si fuera, como diría Hume, una mesa de billar, donde hay elementos causales que con su movimiento generan consecuencias de, entre ellas, la enfermedad, y que si yo entiendo los factores de riesgo, pues entiendo el por qué se produce la enfermedad. Aquí esa relación lineal, conjuntiva, causalista se rompe para hablar de una relación dialéctica, subsunción, autonomía relativa. Y esta dominancia de lo más complejo frente a lo menos complejo se explica cómo. ¿Qué es esta dominancia? ¿Por qué lo más complejo condiciona poderosamente el desarrollo de lo menos complejo? Porque esto ha creado una conformidad, ha impuesto una conformidad u obediencia con una base condicionante más compleja, no bajo un modo de práctica, un curso, es decir, bajo un movimiento, el arreglo de un movimiento, de un régimen, de una regulación, de lo que sea. Es decir, esta es una visión de dominancia donde podemos entender, ahí sí, la subsunción de lo biológico en lo social y no pensar como se piensa cuando solo se conoce la salud desde el hospital o desde el consultorio, cuando se piensa que ese cuerpo, esa mente, esa psicología, esa espiritualidad personal, ese psiquismo, esa salud mental personal, es un fenómeno esencial en sí mismo y que con que yo lo profundice semiológicamente, haga una anamnesis correcta y aplique un consistente proyecto, digamos, de la semiología, pues entonces que con eso estamos ya este, eh, hemos dado cuenta de explicar por qué sucede lo biológico en las personas. Entonces, metodológicamente hablando, nuestro planteamiento de la determinación social es la propuesta teórico-metodológica sobre cómo transformar el pensamiento lineal. Eso es justamente lo que nosotros queremos sembrar en ustedes como pensadoras de género. Obviamente que ya lo han hecho, no estoy aquí hablando de, sino estoy simplemente repensando lo mismo que hacemos todo el tiempo. Estamos defendiendo, por tanto, la necesidad de dar un salto de una ciencia, una epidemiología, una antropología, una sociología, una historia, etcétera, cualquier campo del pensamiento que más o menos entiende que a la hora del método, de lo que se trata es
de hacer un trabajo sobre los factores de la realidad y eso nos permitirá explicar las variables que buscamos explicar en el léxico de ellos, como una conjunción simplemente de X y Y. Nosotros queremos pasar a una explicativa dialéctica transformadora de proceso, no factores de género, sino procesos de género, en donde se da un proceso no causal, sino de determinación que es explicado por un modo de movimiento y no por una relación lineal X-Y. Ese texto es importante porque a nuestro trabajo, a las categorías que nosotros, nodales que necesitamos, nos permiten estas categorías devolverle a la ciencia y a la realidad, a la interpretación que hacemos de la realidad, devolverle el movimiento, ¿no? Devolverle la concatenación, la inscripción en una relación histórica de relaciones históricas, entender el origen profundo de la desigualdad y superar el pensamiento causal y un ecologismo ingenuo. Entonces, no voy a quedarme en esta tabla, es muy detallista, no me interesa, sino solamente este lado izquierdo. Por lo pronto, ustedes después podrán detener la grabación y mirar en detalle, pero lo que he planteado yo desde la epidemiología es que para entender el cómo se producen y generan las condiciones de salud, es decir, cómo se da la determinación social de la salud, tengo que entender el contexto histórico, cómo se reproduce histórica socialmente y ver por qué esta reproducción generó inequidad y como parte de esa inequidad desigualdades que a su vez implicaron unas subsunciones de un determinado tipo y formas metabólicas. Entonces, eso es lo que estamos nosotros entendiendo. Y entonces, ahí podemos explicar cuál es la diferencia entre determinación social y determinantes sociales de salud. El paradigma de determinantes sociales planteado por la OMS y en cuyo centro está alguien que fue mi profesor en Londres en el año 75, ¿no? Y a quien yo le di un libro mío sobre epidemiología crítica y que este profesor pues es el que encabezó la comisión de determinantes sociales de la OPS y haciendo una mala lectura de lo que habíamos producido en América Latina, lanzó su teoría de determinantes sociales, que es una lectura cartesiana de lo que habíamos propuesto en América Latina. 3 libros se han producido en América Latina, donde pensadoras y pensadores latinoamericanos nos reunimos para entender la diferencia entre determinación social y determinantes sociales de la salud. Y esta diferencia yo la explico en el libro desde el punto de vista de la aproximación, digamos, ontológica del objeto de la salud, de la epistemológica del sujeto de la salud y de la praxiológica de la praxis y gestión. Yo no tengo este rato tiempo para tratar esta diferencia entre determinantes y determinación, pero está más que explicado y pues yo lo que estoy haciendo ante ustedes es contarles que los determinantes sociales de la salud, teoría originada en Inglaterra y luego transportada a todo el resto del mundo, que dio la supuesta, una falsa salida, ¿no? Una falsa salida, construyendo la ignorancia estratégica sobre la esencia de la determinación social, que es una esencia, es decir, si ustedes quieren, les resumo. Esta visión de determinantes es una visión socialdemócrata, esta visión de determinación es una visión de transformación profunda, de emancipación social. Y así llegamos al punto de que esto nos permite repensar la epidemiología crítica y nos ha permitido diseñar nuevos conceptos e instrumentos para trabajar el derecho a la salud y la bioética, que son 2 elementos fundamentales para repensar el género. Esta bibliografía yo les he entregado, le he mandado esta mañana a Virginia, espero que ella tenga la bondad de distribuirles a ustedes, pero yo resumo en definitiva que el tema de la ética es un termómetro, si ustedes quieren, o es un elemento crucial para entender cuál es la importancia de superar las viejas nociones de género que están pululando, ¿no? En la salud pública. La vieja salud pública, ¿no es verdad?, de inspiración reduccionista,
es una típica reproductora de nociones incompletas del derecho a la salud o de los derechos de género, porque toma el derecho a la salud y toma los derechos de género y los mete en el modelo cartesiano y entonces termina siendo derechos construidos sobre el árbol de factores que hay que entender, ¿no es verdad? La ética termina restringida a las prácticas profesionales en el campo asistencial. ¿No es verdad? La salud convertida en factores, la ética convertida en prácticas profesionales en el campo asistencial y el derecho enclaustrado en el derecho privado, muy vinculado al derecho privado de los individuos, y esto es lo que se expresa en la mayoría de protocolos de los comités de ética de la investigación de las universidades. Nosotros tenemos una propuesta sobre eso ahora, sobre cómo superar esa visión. Entonces, este etos hegemónico también permea en el género, ¿no es verdad? Y se enmarca en las necesidades de productividad y derecho privado del capital, el etos hegemónico. Y a partir de eso se construyen nociones del derecho de género, ¿no es verdad? Y la justiciabilidad se restringe justamente a ese marco. Se requiere entonces romper la burbuja cartesiana, dar un salto, construir una visión distinta, y entonces aparecen unas preguntas que son la bioética. Entonces, ¿cómo se enuncia? ¿Desde qué espacios? ¿Qué sujetos deben enunciarla? ¿Qué abarca? Y lo mismo diríamos de la bioética de género, y lo mismo diríamos de cómo superar esta bioética hegemónica, ¿no? La urgencia, por tanto, de cambiar los principios, conceptos, metodología y concepciones de la praxis de la bioética por una metodología bioética metacrítica, que es lo que en nuestros textos estamos defendiendo y hemos instrumentalizado, y tenemos no solamente la parte conceptual, sino metodológica y práctica discutida en nuestras publicaciones. Es correcto estudiar la distribución injusta de los derechos individuales. Nadie está diciendo que no hay que estudiar los derechos individuales, que no está, que la mala práctica o que las prácticas individuales del machismo agresor, violento, etcétera, no deban estudiarse. Por supuesto que sí, pero eso es apenas una expresión en el pico del iceberg de algo más profundo que los estudios y la lucha de género tienen que abarcar, porque no podemos pensar que eso se da genéticamente en la parte genética de la masculinidad y que eso es todo, ¿no es verdad? Porque entonces estaríamos biologizando y estaríamos cometiendo un error, así como hay muchos otros errores del trastrocamiento del profundo sentido del género. Entonces, como ejemplo, usando la lógica cartesiana del poder y sus operadores en académica, se han convertido la apreciación de insumos importantes como las vacunas, por ejemplo, el derecho a las vacunas. Eh, Justamente estaba yo viendo que Virginia está trabajando en las vacunas. Pues bien, aquí voy a trabajar esto, no, les voy a sacar un poquito del tema de género para que ustedes entiendan cómo es que la ignorancia estratégica opera. Miren ustedes, tomemos un caso concreto. Aquí está un libro maravilloso publicado en Inglaterra por Thomas McCune, que ganó un gran premio, que mostró para todas las enfermedades infecciosas de Inglaterra y Gales, desmintió la ignorancia construida sobre las vacunas. Entonces, vean ustedes, en este trabajo, aquí tienen ustedes el eje horizontal, es el eje del tiempo de 1838 a 1960. Él estudió para todas las enfermedades, pero en este caso les voy a dar el ejemplo de la tuberculosis, cómo evolucionó la incidencia y la prevalencia de tuberculosis en todos estos siglos, en Inglaterra y Gales. Y miren lo que sucedió. Esto lo descubrió él, que antes de que se haya identificado el bacilo de Koch, ya descendió la prevalencia de tuberculosis en Inglaterra y Gales. Luego, mucho antes de que se aplicaran la quimioterapia antituberculosa, ya descendió mucho más la prevalencia de tuberculosis. Y cuando se aplicaron las vacunas, prácticamente ya la tuberculosis en ese país había desaparecido. Yo con esto no estoy queriendo
implicar que McCune decía que las vacunas no sirven. Lo que McCune plantea es que ahora se nos hace creer que la quimioterapia o que los remedios, que los fármacos y que las vacunas son la base. Y se invierten millones en aquello, que es un gran negocio de las mega transnacionales de la farmaindustria, y no le achuntamos a la esencia, que es por qué se modificó históricamente un proceso como la tuberculosis. Entonces, cuando miramos las cosas desde la determinación social, se abre un nuevo horizonte de por qué sucede, cómo se da la salud como proceso complejo, y a la luz de eso, cómo se debe y se puede reconfigurar los derechos de la salud y plantear una bioética integral, una sociobioética que trabaje las cosas de una manera muy distinta, ¿no? Porque ahí vamos entendiendo que para que un pueblo, una sociedad, redefina un campo cualquiera, puede ser el de género, yo aquí estoy implicando el campo de la ética, requerimos que ese pueblo, que su academia y que sus organizaciones directivas del pueblo, en ese sinergismo intercultural, puedan trabajar y entender de qué depende el movimiento de la vida, cuáles son las relaciones que la sociedad mantiene con la naturaleza. ¿Qué relaciones se dan entre los distintos pueblos y grupos socioculturales? ¿Cuál es la articulación coherente e emancipadora de la lucha para verla de manera integral? Necesitamos un cambio histórico de la extensión y profundidad de la ética. Necesitamos, por tanto, un cambio histórico de la extensión y profundidad de la ética de género. Y la bioética, ¿no?, implica, entre otras cosas, primero que nada, entender una nueva ontología de la complejidad de la salud. La bioética no se reduce a reconocer desde la academia los intereses sociales, etcétera. No, hay que debatir desde dónde se enuncia y cuál es la matriz teórica, cultural, teórico-política, ¿no? Y dónde está la ética, la esencia, la sustancia de una bioética crítica y un sentido de los procesos. Yo aquí me voy a extender unos 10 minutos más, si ustedes me permiten, y sé que se cumplió mi hora, pero que me permitan concluir, si ustedes tienen la bondad, para que ustedes entiendan a dónde voy, quién los define, cómo se definen, cuáles serían entonces aquellas concepciones que tienen que ser definidas, claro, especializadamente por los involucrados con más fuerza. El movimiento feminista ha sido y como debe ser, es el actor fundamental históricamente de las transformaciones del pensamiento de género. ¿Quién lo va a negar? Y sigue siendo fundamental y nunca dejará de ser fundamental. Pero eso tiene que construirse en articulación con las otras demandas de otros espacios de la reivindicación histórica. Entonces, el quien los define tiene que ser solidario, no puede ser egocéntrico ni puede ser de un centramiento de espacios de lucha cerrados como cenáculos especializados en un elemento. Tenemos que abrir el horizonte a una lucha integral. Debemos pensar entonces en que se penetre en los elementos colectivos, y esto obviamente es posible cuando logremos un cambio histórico de la extensión y profundidad de la bioética y de cómo trabajar un modelo de justiciabilidad de bioética. En la bibliografía yo les he presentado una propuesta. Ustedes pueden hacer desde la lucha por el género una lectura de en qué eso puede implicar un debate, pero yo lo que quería mostrarles es lo siguiente, para que ustedes vean en qué la epidemiología crítica nos ayuda. El pensamiento cartesiano se concentra en el dominio individual, ¿no es verdad? Sea en la bioética, sea en los pensamientos de género, sea en los pensamientos de cualquier índole. Cualquier proceso que se estudia, el cartesianismo está reducido al pico del iceberg y a las expresiones individuales. Legítimo, vida individual, los estilos de vida, las prácticas, identidades, condiciones genofenotípicas del psiquismo, la espiritualidad. Esto obviamente ligada a los estilos de vida resultantes en cada individuo, y esto ligado a los procesos diagnóstico-terapéuticos de prevención, promoción individual que la salud podrá hacer.
Pero esto no se da al vacío. Esta es la bioética de los embodiments individuales, de las acciones y elementos que juegan en el plano de la complejidad individual. Pero no se olviden que la complejidad, que los individuos forman parte de grupos estructurados que tienen modos de vivir particulares, históricamente determinados, que esos modos de vivir son pesadamente determinantes de los estilos de vida individuales de las personas, que implican estas relaciones de poder entre las clases sociales, entre los géneros, entre los grupos etno-raciales, ¿no es verdad? Que implica la presencia de patrones colectivos típicos de exposición y vulnerabilidad a una problemática, y que esto demanda una bioética de esto, y una bioética de las formas particulares y recursos de acceso a los derechos sociales, políticos, etcétera. Pero no olvidemos que en los grupos están inscritos en una sociedad y que esto tiene también elementos del etos general, del modo de producir, o sea, el mismo modo de producir tiene que ser profundamente cuestionado, ni se diga en el capitalismo 4.0 del siglo XXI, cuando se ha tornado más exponencialmente acelerado y salvaje. Y esto está inscrito, obviamente, en un movimiento de subsunción y autonomía relativa y está implicando, por último, en todas estas dimensiones, una relación con la naturaleza en el metabolismo sociedad-naturaleza. Entonces, nosotros, asumiendo este modelo, por ejemplo, hemos construido un instrumento, primero un instrumento interpretativo, que es la matriz de procesos clíticos, que plantea la epidemiología clítica y que está en mi libro, explicada cómo se construye, cómo se hace, cómo se aplica en problemas específicos, pero también necesitamos que los comités de ética no que están profundamente influidos por el modelo biomédico o que los organismos técnicos de género o los organismos de lo que se llama la medicina intercultural o la salud intercultural de los ministerios de salud, que están profundamente inscritos en el modelo cartesiano, están operando bajo protocolos técnicos, conceptuales y de acción específicos que corresponden a la visión del poder. Entonces nosotros podemos ir rompiendo ese molde cartesiano y hacer que, como lo hacemos nosotros en nuestro doctorado, en nuestras maestrías, romper ese molde para que se entienda que los fenómenos particulares de cada disciplina, es decir, las maestrías de alimentación y derechos alimentarios, las de género y derechos de género, las de interculturalidad y derechos interculturales, etcétera, que las maestrías de epidemiología, que los doctorados puedan ser replanteados y obviamente que eso nos permita conversar de manera de una ontología distinta, desde una epistemología distinta y de una concepción de la praxis o del uso de la ciencia distinto con las organizaciones, con los grupos organizados con los que tenemos que hacer la ciencia. Porque vamos a revertir esa idea de que el pensamiento popular no es parte de la ciencia, de que puede ser interesante, que puede ser... No, nosotros, ustedes verán en nuestro planteamiento, estamos planteando justamente una construcción de una ética integral y nuevos instrumentos en sobre los modos de trabajo, sobre los modos de vivir y del consumo, sobre la ética del ejercicio y control del poder, la ética académica, la ética de protección de identidad y privacidad, la ética de las prácticas, etcétera, donde están temas tanto pueden ser de género como pueden ser de otros elementos. Entonces, yo he propuesto como sustancia, como regla de oro, como gold standard para saber hacia dónde avanza un proceso, he propuesto esto que yo he llamado las 4S de la vida. Y esto está ligado al pensamiento también, en el caso nuestro, al pensamiento indígena. Por ejemplo, estos 4 ejes de la vida, es decir, el entender que no podrá haber una construcción de equidad y de modos de vivir saludables en espacios que no cumplan con los elementos de sustentabilidad, de soberanía, de solidaridad y de seguridad integral de la vida. Que estas 4S no están desarrollando, que desarrollamos desde el mundo académico, están profundamente ligadas a elementos que también plantea la ecosofía indígena en el caso nuestro, y que la relación entre estas dos no es de yuxtaposición de una culturalidad falsa,
sino de una profunda interculturalidad en el pensamiento, donde estos elementos interpretativos se trascienden mutuamente, se transgreden y se transforman. Y para esto tenemos instrumentos, la matriz de procesos críticos, con su metodología, con sus recursos, su manera de replantearse la antropología, replantear el manejo de las narrativas quali, replantear el manejo de las estadísticas y de los números en una metainferencia estadística. Entonces, planteamos un movimiento en el cual la metodología pasa a ser transformada para articular de manera completamente distinta el modo de pensar científico y además para generar un conocimiento que se genera de esta integralidad donde a nivel tanto particular, general, particular, individual y metabólico, vamos a entender cuáles son las grandes categorías interpretativas y de a eso desarrollar los instrumentos científicos que nos permitan actuar superando en la cárcel el enclaustramiento que tenemos cuando tenemos una propuesta muy avanzada, pero utilizamos acríticamente el StatGraphics o el SPSS o el NVivo, que han sido herramientas construidas desde el cartesianismo, que nosotros, claro, las utilizamos, o que utilizamos la inteligencia artificial, pero una cosa es usar el SPSS en hacer un análisis cuanti, utilizar el NVivo o el Stata en estudiar, digamos, el NVivo en estudiar lo cualitativo, o utilizar la inteligencia artificial desprovista de un marco interpretativo distinto que hacerlo con un pensamiento crítico que haga que nosotros seamos los amos y no los esclavos de ese software, de esas herramientas que fueron construidas desde el poder. Entonces, tenemos muchos ejemplos que no tengo tiempo de cómo es que nosotros organizamos la parte metodológica de las disciplinas, la recomendación que hacemos en las tesis de doctorado o en las tesis de maestría, etcétera, cómo empatamos en los diferentes espacios la sustentabilidad, la soberanía, la solidaridad y la seguridad con elementos de la ecosofía indígena, ecosofía indígena que aporta poderosamente al conocimiento científico también, y cómo esto nos cambia a un método dialéctico metacrítico donde hay nodos de análisis que se nutren desde lo quali y desde lo quanti, no como métodos mixtos, no como métodos mixtos, que son cartesianos en lo quali, cartesianos en lo quanti y hechos uno después de otro o juntos. Aquí transformamos la narrativa en una metanarrativa, transformamos la estadística, la inferencia estadística en una metainferencia y construimos con eso nodos analíticos de la matriz. Y eso nos permite entonces diferenciar entre inequidad y desigualdad. Yo me voy a quedar en un gráfico que es el que me permite aquí establecer. Voy a pasar esto porque no tengo tiempo, tengo mucha preocupación de no abusar del tiempo, pues las categorías para repensar la vida y la salud ya las expliqué, pero esto es a donde quiero llegar. El cartesianismo separa la expresión empírica de la determinación de los procesos y entonces trabaja sobre la desigualdad y no sobre la inequidad. Y no entiende bien cuál es la diferencia entre desigualdad e inequidad, porque no le interesa sino las expresiones que quiere luchar empíricamente en el pico de árbol contra la desigualdad, pero no le interesa estudiar por la inequidad, porque la inequidad está inscrita en la estructura propia del capital, y eso no lo va a hacer el Estado capitalista jamás. Entonces, el pueblo organizado, la sabiduría popular y la academia independiente sí puede construir la inequidad y entonces a la luz de la inequidad entender la desigualdad, entender que el pico del iceberg es la desigualdad y la estructura de poder es la base para comprender la inequidad. Hay una transformación histórica de eso, yo no voy a tener tiempo de hacerle. Les puedo ofrecer otra clase en eso, no me da el tiempo en estos minutos, pero simplemente quería yo terminar eh, esta visión de. Jaime, termina tranquilo. Es un placer escucharte así. Bueno, si ustedes me dan una licencia de unos 15 minutos adicionales, jugamos descuentos y como en el fútbol, y pues entonces, ¿de dónde salió esta lucha entre
entre el pensamiento cartesiano de la desigualdad y qué es lo que omite, cuál es la construcción de ignorancia que se ha hecho con la categoría desigualdad, y todo el mundo, inclusive los más conspicuos representantes del pensamiento conservador hablan de desigualdad, pero hay que entender que solamente las organizaciones críticas históricas emancipadoras hablan de inequidad. Entonces, ¿de dónde vino esto? ¿Cómo se construyó la inequidad? La inequidad aparece históricamente, no está presente la inequidad estructural en la historia de la humanidad, en los albores de la humanidad, porque al principio la necesidad colectiva se tradujo en una interpretación de esos colectivos primarios de la vida social en bienes, ¿no es verdad?, necesarios para vivir. Y se entendió, no porque se haya hablado de la categoría de valores de uso, pero ya estaba mirándose los valores de uso que respondan a la necesidad. Era una etapa de los primordios de la humanidad en el que no había pues este elemento. Ahora, históricamente, conforme avance la capacidad productiva, la capacidad, digamos, de los medios de producción, entonces empieza a generarse de a poco una preocupación sobre los productos más valiosos. Hay una especie de giro de la necesidad a la noción de producir y la producción, bueno, hasta ese punto estamos hablando de un momento en el cual tenemos cuando surge la producción, empieza el bien a transformarse en un producto. ¿Ok? Eso es históricamente el principio, ¿no? Pero luego, históricamente, cuando hay suficiente producción para que haya un excedente, el rato que hay un excedente apropiable, ahí empieza a surgir justamente el germen de la inequidad. ¿Por qué? Porque la apropiación del excedente no es colectiva y justa y distributiva, plenamente distributiva, sino que empieza a haber una diversificación de las formas de productivismo y de acuerdo a esto, la construcción de formas de poder, que es en definitiva el productivismo, genera la preocupación en productos que son estratégicos, que al ser vendidos le permiten acumular riqueza a esos sectores productivos y el rato que alguien se apropia de esa riqueza, surge una estructura de inequidad. La inequidad al principio, o al menos la distribución colectiva, al principio es una apropiación colectiva, luego empieza a haber una apropiación privada del excedente y esa apropiación privada surge justamente en la sociedad mercantil simple, cuando empieza a haber mercado, ¿no es verdad? Y en ese momento aparece la noción, aparece el fenómeno ontológico del valor de cambio, que es interpretado en el conocimiento. Este valor de cambio y esta apropiación de unos grupos más que otros genera la presencia de clases sociales. Hay un gran debate sobre cómo se las trabaja, cómo se las estudia, cómo se las operacionaliza, salir del molde mecanicista de la teoría clásica sobre clases sociales es importante, pero entender que las clases sociales van a tener diferentes condiciones del modo de vivir es fundamental porque eso también estará ligado a todos los demás fenómenos de esos colectivos, incluidos los de género. Y entonces, la valorización más tarde, pasando de la sociedad mercantil simple a la sociedad de la valorización del valor, es cuando aparece, ¿no es verdad?, también una presencia es decir, cuando esta apropiación es también de género, es decir, cuando hay una apropiación masculina del poder material, entonces empieza a haber la base material, ¿no? Para que se cree una cultura patriarcal y unas relaciones políticas patriarcales y también unas relaciones interétnicas de carácter inequitativo, profundamente inequitativo, en donde pues salen perdiendo los grupos raciales afro, los grupos indígenas, etcétera, de diferente presencia en diferentes situaciones. Entonces, hay una apropiación de género del excedente y hay una apropiación etnocultural. Por tanto, la clase que es en definitiva la muestra
de una manera típica de apropiación de un sector y una desapropiación de otro es fundamental para entender la base de la inequidad. Y la inequidad, estas categorías, pues, ¿verdad? El concepto no fue, cuando volvemos a este disquema, la parte anterior donde primaba el uso, la necesidad del reparto comunitario, etcétera, que es derrotado por la etapa de la inequidad profunda, este salto, ¿no es verdad? Es el salto entre un contexto donde solidario, ¿no? Donde hay la diversidad, ¿no? La diversidad, que es una de las maravillas del género humano, y hay una expresión particular que es la igualdad. Cuando surge en cambio y las diferencias, es decir, la igualdad colectiva, la igualdad particular y las diferencias individuales que están ligadas a la diversidad, son elementos muy importantes de la salud, del lado saludable, de los procesos protectores de la vida. Pero históricamente, las configuraciones solidarias son derrotadas por una estructura material y cultural de carácter concentrador, de acumulación de poder, y esta acumulación de poder pone en el centro no la diversidad, sino la inequidad, que destruye el poder saludable de la diversidad y se torna en un proceso patógeno de la inequidad. Y la expresión particular es la desigualdad sistemática estructurada y a nivel individual las diferencias por deterioro desigual. Entonces, vean ustedes cómo es importante profundizar, porque creemos que porque hablamos de desigualdad y damos estadísticas de desigualdad de mi país lo da la clase dominante todos los días. Y la televisión, el poder mediático hegemónico también está hablando de desigualdad. El problema no es eso, el problema es ligar esto a la base material y a la estructura política del capitalismo, porque de lo contrario estamos hablando de no entender que el sustrato de la inequidad es el poder y que el poder tiene expresiones distintas y que todas estas son maneras de controlar una sociedad, sea desde una perspectiva capitalista en general o dentro del capitalismo desde las ventajas para ciertos sectores del patriarcado o del coloniaje cultural. Entonces, tenemos aquí muy importante que hay que entender que la inequidad es distinta de la desigualdad y que ha habido diferentes versiones. Olin Wright ha hecho avanzar mucho el debate sobre esa visión clásica de las clases sociales, etcétera. Yo no me quiero enfrascar en la discusión sobre las clases este rato, solo estoy planteando que sea como sea que se lo entienda desde una perspectiva crítica, hay que introducir la matriz. Estos son los diferentes modelos que históricamente fueron produciéndose sobre la inequidad de clase, ¿no? Y que obviamente ha estado presente en el pensamiento lineal. O sea, usar clase social también lo utiliza el poder, pero como factor de un mundo cartesiano, en donde usted le pone, es una variable más, es un factor más la clase, y hay otros factores sobre esta dependiente que puede ser cualquier resultante. Y a nivel de los determinantes sociales, también se pone la clase social como un determinante más que va a ser considerada con respecto a los fenómenos de género o lo demás. Entonces, tenemos que entender que el análisis de clase desde el pensamiento crítico latinoamericano aportó mucha riqueza a esto. Tenemos instrumentalizado esto para la investigación, para el trabajo, pero tenemos que pensarla desde esta nueva posición y mi planteamiento ha sido de que hay que articular la clase social con el género, diferenciándolo obviamente de la sexualidad y el sexo, y la etnia y la raza, como elementos a entender en la configuración de una matriz de poder. Y si estos son elementos interdependientes y que se alimentan y se potencian mutuamente, ¿no? Una estructura clasista con una estructura patriarcal y una estructura colonialista se interdependen y se construyen como base del mismo o respondiendo al mismo núcleo básico de poder.
Si no entendemos esto, atomizamos la lucha y nos divorciamos entre los diferentes espacios de la lucha. Y por eso hemos planteado esta matriz de poder, de relaciones de clase, de género y etnorraciales, que todas estas tienen que permanecer con vida, y esto no significa que el movimiento feminista profundice la lucha en ciertos elementos, que el movimiento, digamos, indígena o el movimiento afro de recuperación africano en África o en los espacios, las sociedades afro del sur de América, pues que todo eso está, pero hay que hacer una construcción conjunta, porque de lo contrario nos atomizamos y lo que estamos haciendo es generar condiciones para que entonces volver a un estudio profundo de la clase, entender cuál es la situación de clase, la posición de clase que hay que desentrañar, poner en nuestros instrumentos de investigación, como yo lo he hecho con el INSOC, que es el Sistema para Estudio de la Estructura de Clases, lo hemos utilizado en Colombia, en varios países, en varios países, y en el mío, pues para ver cómo se puede trabajar esto no solamente a nivel de campo, sino también en los estudios que se hace con fuentes documentales, etcétera. Pero aquí está, pues entonces, esta maravillosa mujer, Cecilia Donangelo, que murió joven, lamentablemente, que justamente trabajó una perspectiva como la que, muy compatible con la que me escuchan a mí decir, de definir con claridad lo que es lo social y no reducir y no reproducir con palabras bonitas la vieja sociología que cree que lo social es la matemática y la estadística de lo individual. Caracterizar lo que diferencia a estas epidemiologías anteriores que están enfrascadas en el causalismo y destacar la ética de la responsabilidad histórica de una salud colectiva militante, generosa, humilde, no enamorada de mi propio terrenito de lucha, de mi zona de confort de la lucha, sino abierta a un horizonte diverso, con la humildad de saber que siempre podemos aprender de los demás y de las otras luchas. El editor general de la revista Lancet, Richard Horton, al leer mi libro sobre epidemiología crítica publicado por la Universidad de Oxford, reaccionó para mi sorpresa y con mi profunda gratitud desde ese mundo hegemónico, autocriticando el pensamiento inglés, en el caso de él, en la revista Lancet, la más antigua y más importante revista de salud del mundo. Dice, refiriéndose a ellos, nos sentimos cómodos en nuestras prisiones epistemológicas, especialmente aquellos de nosotros que languidecemos en el confinamiento anglófono, es decir, los que solo hablan y se comunican en inglés. Si nos liberamos, dice él, se nos brinda una visión de un mundo diferente. Liberándonos, solo podemos maravillarnos de nuestras propias limitaciones provincianas. Vean ustedes cómo un pensamiento del sur, y no es el único, por supuesto, hay muchísimo más pensamiento desde el sur que ha ido generando esta reversión en un mundo distinto, en un mundo donde la decadencia de la uniculturalidad y de los imperialismos está abriendo un horizonte para un cambio radical del mundo, del universo en general, donde pues algún día podamos disfrutar de una ciencia distinta y de una vida hermosa, ¿no? Aquí están las preguntas que deberá poder responder quien pasó por esta experiencia un poco acelerada de mi presentación, pero ustedes las deberán leer después. Y pues yo quedo en el ofrecimiento de que si es necesario nos volvemos a reunir, porque apenas lo que he puesto aquí es un abreboca, es un inicio inicial que nada más es eso. Así es que lamento haberme pasado un poquito de mi tiempo, pero ahí dejo de compartir para dar paso a la presentación de Natalia. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias por tu presentación. Para nada fue extensa, fue muy interesante. Para darle cierre a la actividad, le damos la palabra entonces a Natalia. Natalia, ¿te parece bien? Sí, sí, sí. Bueno, Jaime, un placer escucharte. Retomaremos seguramente la parte vinculada al derecho también en otra instancia. Agradecer justamente, bueno, a Virginia, a Elena y a todo el equipo de Flaxo por generar este espacio para escuchar también esta perspectiva crítica que nos trae Jaime.
que es importante, sobre todo, bueno, poder generar profesionales de la salud y del derecho, y ahí tenemos como un gran compromiso también de poder vincular este campo jurídico con el campo sanitario y de la salud colectiva y esta mirada crítica que el derecho no lo tiene. Sin embargo, hay un movimiento que viene muy de abajo y muy lento, pero seguro, que es un movimiento crítico de derechos humanos, que tiene que ver justamente con una mirada, una narrativa diferente del derecho a la salud, y en ese sentido me parece importante muchas de las cuestiones, sobre todo, bueno, yo digo, bueno, cada uno tiene como sus propios sesgos y sus propios de la mirada y de cómo estamos configurados. Entonces cada vez que hablabas del derecho, ahí, bueno, pensaba en esto que dijiste, ¿no? De reconfigurar el derecho, y esta reconfiguración requiere, por un lado, de un montón de conocimiento también de lo que es hoy el derecho, ¿no? Y esto uno ve que esa reconfiguración, digamos, del derecho, justamente el derecho está atravesado por relaciones de poder. El derecho no se puede reconfigurar sin lucha, ¿no? Pero a su vez para esta lucha nos faltan elementos, o sea, y eso también era un poco mi invitación. Hay algunas omisiones, digamos, que son significativas, en las que no estamos participando, porque estoy segura, si pregunto acá quién conoce sobre el Reglamento Sanitario Internacional, sobre el Tratado de Prevención de Pandemias que vienen discutiéndose hace casi 4 años, muy pocas, o si quieren levanten las manos, quién lo conoce, quién lo ha estudiado, y son instrumentos internacionales del derecho internacional de la salud que tienen implicancias en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y tienen implicancias en cuántas personas van a vivir y morir, por ejemplo, en una pandemia. Y sin embargo, seguimos excluyendo el campo jurídico de lo que de lo que es la determinación social de los procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado. Y entonces mi propuesta, que ya la hemos conversado también varias veces con Jaime, es justamente, bueno, abordar estos determinantes o la determinación legal de la salud, ¿no? Y esa determinación legal, vamos a ver que justamente muchas de las preguntas que hiciste, y me encanta, digamos, que hayas terminado con preguntas, porque tenemos que preguntarnos muchas cosas. ¿Por qué no conocemos estos instrumentos? ¿Por qué no participamos? ¿Por qué no existen formatos de participación? ¿Por qué no existe el acceso al conocimiento para después poder ejercer el derecho a la participación, el derecho a la información y el derecho a transformar el derecho cuando el derecho es injusto, ¿no? Porque el derecho lo escribieron para proteger la propiedad privada, digamos, libertad, igualdad, fraternidad. Es hijo de la Revolución Francesa, pero básicamente lo que se quería proteger era la propiedad privada, ¿no? De que todos no vayamos y avancemos sobre todo. Entonces este derecho que nació para esa protección tenemos que reconfigurarlo. Lo vamos a poder reconfigurar también a la medida que empecemos a meternos en estas discusiones que son complejas. No es fácil, digamos, conocer los ámbitos donde meterse, son discusiones también incómodas, no tenemos todas las herramientas ni toda la expertise para hacerlo, pero es necesario empezar a meternos. También en la discusión, yo les voy a mostrar una sola diapositiva y sé que están muy cansados, pero sí me parece importante pensar, porque muchas veces, y lo que ya habíamos hablado en el curso, nos enseñan el derecho como leyes sueltas, ¿no? Entonces después seguimos entendiendo como artículos, como leyes. Los movimientos, incluidos el movimiento feminista, los movimientos sociales, muchas veces luchan por una ley, ¿no? Los movimientos vinculados a la soberanía sanitaria, hay veces que están luchando por la ley de etiquetado o por determinadas leyes. Y bueno, la invitación es poder también, junto como decía Jaime, o como dice Judith Butler, esta lucha tiene que ser contra todas las formas de precariedad también, ¿no? Tenemos que empezar una lucha mucho más generalizada contra la precariedad, ¿no? Y tenemos, ella dice, de cesar de legislar para todas las vidas lo que es habitable solamente para muy pocas personas, ¿no? Entonces,
En ese sentido, quería solamente mostrarle una imagen, y prometo que va a ser solo una, pero me parece que les va a quedar un poco más claro lo que la invitación, porque hoy solamente quiero invitarlos a pensar en esta matriz también, que es una matriz conceptual, metodológica, de cómo pensar el derecho a la salud, tanto en la división individual como en la dimensión colectiva, ¿no? Y entonces muchos repiten, escriben que el derecho, que en su país el derecho el derecho a la salud es un derecho humano fundamental, que está garantizado más o menos por la Constitución o no, con mejor técnica legislativa o no, pero nos olvidamos de estos determinantes económicos de la salud, que tienen que ver con la estructura material, con los modos de producción, con también los determinantes legales internacionales de la salud, los determinantes administrativos de la salud, que nos condicionan la posibilidad de darnos una política soberana y una política sanitaria soberana, tanto en el ámbito nacional como regional, ¿no? Entonces, es importante que pensemos, no como leyes sueltas, no como artículos, no, porque después tenemos que conocer algunas cuestiones que quizás no nos gustan del derecho, que son los mecanismos de acceso a la justicia, que son los mecanismos para hacer efectivo ese derecho. Hoy, inclusive, meternos en todas aquellas leyes que tienen que ver con la división de poderes, con aspectos comerciales, por ejemplo, propiedad intelectual, con aspectos, y que todo eso no viene del sector salud, ¿no? Entonces, tenemos que meternos en aquellas discusiones que tienen que ver con la institucionalidad del Estado, con cómo se armó el Poder Judicial. Esto que nosotros decimos, el derecho a la salud, en casi todas las constituciones de Latinoamérica, el último intérprete de las cortes del derecho son las cortes, ¿no? Los superiores tribunales o las cortes supremas. Nos preguntamos cómo están integradas esas cortes supremas, cómo es la composición de los tribunales, quiénes llegaron a ocupar estos lugares, qué deciden sobre el derecho a la salud, porque el derecho en definitiva es lo que se decide en los tribunales, tribunales que por ejemplo en Argentina está compuesto por hombres, ¿no? Y que históricamente también pertenecen las personas que han llegado a concursos judiciales, tampoco, digamos, son ámbitos plurales, heterogéneos, donde también va a haber una mirada de cómo hacer realidad el derecho a la salud, que también tenga que ver con la diversidad, con la pluralidad, y ni les digo si empezamos a ver si pertenecen a alguno de los grupos vulnerabilizados o en situación de vulnerabilidad por temas de género o racialización, etnia, situación migratoria, ¿no? Entonces, esto es importante para pensar el derecho a la salud, cómo está regulado en la Constitución, en las constituciones provinciales, pero también si remiten o no, y qué derechos cada uno de los países suscribieron en el ámbito internacional que sea o no aplicable. ¿Y por qué no estamos participando de esas discusiones? ¿Qué normativas configuran nuestro sistema de salud? ¿Qué define también sobre un modelo de gestión, de atención, de financiamiento? Si tenemos un sistema integrado, único, con subsectores fragmentados, segmentados, inequitativos, ¿qué normas implican cambios de paradigmas para poder comprender el derecho a la salud, como la ley de derechos de los pacientes, como la ley de partos respetados, como la ley de identidad de género? ¿Qué normativas también abordan esas problemáticas específicas que implican acciones afirmativas de derechos en relación a los grupos vulnerabilizados? ¿Y por qué estos grupos vulnerabilizados? ¿Y por qué estoy, digamos, como mi militancia académica y territorial tiene que ver con que podamos incorporar y que exijamos el derecho a la información primero, a la participación, para poder conocer, usar y transformar ese derecho, el derecho internacional? ¿Por qué? Porque este derecho internacional lo están generando y lo están escribiendo también muchísimos actores económicos que están definiendo esa agenda, y nosotros no estamos participando en pie de igualdad en estas discusiones, ¿no? Entonces es importante también conocer qué mecanismos hacen débil a una ley, y porque nosotros podemos sacar una ley, pero como en la anterior clase comentábamos, ¿no? Casi todas las leyes de género no tienen mecanismos específicos de financiamiento, o no tienen mecanismos específicos, autoridad de aplicación de esa ley, ¿no? O pasaba lo mismo con la legislación vinculada a pueblos indígenas,
o a ciertos grupos vulnerabilizados. Entonces, tenemos que conocer esa técnica legislativa para que no nos juegue en contra después. Y tenemos que disputar espacios de participación en la configuración y en la elaboración de estas leyes y en la evaluación de esas, digamos, de cómo se van implementando y después de cómo podemos reelaborar esas leyes. Y sobre todo tratar de estudiar estas leyes que pertenecen a otros sectores, a otros organismos, como las vinculadas a migraciones, educación, trabajo, justicia, y sobre todo empezar a meternos en aquellos mecanismos vinculados al acceso a la justicia, no solo entendido como el acceso a los tribunales, sino como el acceso a las instancias de orientación que nos permiten poder evitar un conflicto en la esfera judicial, ¿no? Una contención suficiente y evitarían un conflicto y que escale ese conflicto y que quizás no tengamos una respuesta oportuna, eficiente a una problemática de salud que puede ser crítica. Pero el derecho también nos permitiría, y el litigio, estamos rodeadas de litigios individuales, cuando en realidad también son casi inexistentes los litigios colectivos, o lo que se llaman litigios estratégicos, que tienen que ver con la determinación social, ¿no? Litigar por el acceso al agua, litigar que benefician a colectivos sociales, a grupos vulnerabilizados, es mucho más potente que lo que estamos acostumbrados en tribunales, que se litiga por el acceso a un medicamento, a una tecnología sanitaria, y que la persona que litiga generalmente tiene un perfil que ya le permite acceder a la justicia, ¿no? Acceder a la justicia hoy es muy caro. Bueno, esta es la propuesta de poder abordar estos determinantes políticos, económicos, y sobre todo, digamos, los determinantes legales, y no entender las leyes en la literalidad, sino las leyes como parte de un sistema, y ese sistema tenemos que conocerlo en profundidad, porque tiene muchos mecanismos que desvirtúan la implementación, ¿no? Y comentaba en la anterior clase, como ejemplo muy chico, de muchas veces ganamos en las calles e intentamos, digamos, reconfigurar en las calles, por ejemplo, en Argentina, la ley IVE de interrupción voluntaria de embarazo, que tanto, digamos, nos costó, después en la implementación sigue teniendo problemas muy, muy importantes. Y muchos de esos problemas de implementación tienen que ver, por ejemplo, con un protocolo, con algo ya de la dimensión normativa más chiquitita, ¿no? Entonces, ese protocolo no está hecho con lenguaje claro, no está adecuado, no es lo mismo para una persona con discapacidad menor de 13 años, mayor de 13 años, que y es un único consentimiento informado, por ejemplo, para abortar, ¿no? Entonces digo, son estas pequeñas formas en las que se va desvirtuando una ley y que no se va a estar cumpliendo con algo fundamental que tiene que ver con el derecho a decidir de la persona, que también se juega en un consentimiento informado, no tomado como un producto, sino como un proceso en el que tiene que decidir los riesgos y beneficios sobre la salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Entonces, de ese tipo de cuestiones, para poder reconfigurar el derecho, también tenemos que conocerlo, y esa es la invitación que quiero hacerle, vamos a estar haciendo el 20 de junio, coincido, digamos, con Jaime, esto que decía del analfabetismo científico, esta ignorancia estratégica. Hay desafíos globales, y en eso quiero terminar con una frase de Jaime, que hoy en día las ciencias de la salud enfrentan desafíos globales que demandan de nosotros, y agrego nosotras, consistencia académica, conciencia y resiliencia, ¿no? Esto me parece que es importante pensar en qué procesos nos estamos metiéndonos y en qué procesos es necesario empezar a meternos para poder transformar, ¿no? Necesitamos transformar este derecho que siempre fue escrito por hombres y necesitamos poner una perspectiva de género, de diversidad, y solamente entendiendo, comprendiendo cómo opera hoy, vamos a poder empezar a avanzar en la complejidad de lo que necesitamos para pensar esta legislación futura, ¿no? Así que bueno, muchas gracias Jaime, ahí le doy la palabra a Elena y a Virginia.
Bueno, muchas gracias Natalia, muchas gracias Jaime, muchas gracias a todas y todos por participar. Gracias Leticia Artiles, que es docente también de este diploma de género, de la maestría en género. Gracias a Mayra Laborde también, que es la tutora del diploma de género, a Florencia Cuartino, que es la asistente académica de esta formación, y a Virginia Cardoso. Gracias a todas por participar y hacer posible esta actividad. Y bueno, y con las personas de esta cohorte seguimos reflexionando en los próximos días en la plataforma. ¿Sí? Muchas gracias por participar. Gracias, adiós.